Taxi 33, José Luis Espert. Ante todo, un hombre siempre muy elegante. Lo vi la vez pasada con Juanita. Estaba impecable de por demás. Acá viene con camisa, viene un poco más suelto con Juanita. Estaba corbata, traje oscuro, Si impecable. yo te cuento lo que me pasó, me olvidé el saco. ¿Te olvidaste el saco? Me olvidé el saco y creo que queda menos mal la camisa que el pullover ese que tenía. Está muy bien. Bueno, primero, ¿cómo estás? ¿Bien? Bárbaro. A ver, como sabés, se juntó en el día de ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires Con el jefe de gobierno de Cava. jefe de gobierno de Cava, donde dialogaron muchas cosas, hicieron pública parte de una expresión de que fue lo que se trató dentro de la misma, que es fijar parámetros para la posibilidad de volver, en este caso, a lo que sería una fase 1. Y quiero saber para vos qué sería volver a la fase 1 en lo que es el AMBA. A ver, la situación es compleja porque después de 100 días casi de cuarentena y de un bombardeo muy fuerte de parte de los gobiernos, Nación, provincias y Cava, es difícil a la gente hacerla sentir libre. Por lo tanto, yo no sé cuánto puede afectarle a mucha gente volver a fase 1, porque la gente tiene tanto miedo, y necesariamente, porque el virus es muy contagioso, pero es mortal solo en una franja muy chiquita de la población. Pero le han metido tanto miedo, que parece ser que es el fin del mundo esto. Nos hemos tomado con tan poca normalidad, no naturalidad, porque es un virus, ¿no? Que te enferma y a una parte de la población la mata. Pero el miedo que nos han metido los argentinos con este virus es una cosa que yo creo que hay objetivos, si queda tiempo lo conversamos, yo creo que hay objetivos políticos muy claros, ¿no? Pero de todos los colores políticos, vamos a meternos en lo político, porque, a ver... A ver, déjame terminar esto sobre tu pregunta, pero después de 100 días, si hemos logrado minimizar al nivel que hemos minimizado la cantidad de muertos, y si bien está subiendo ahora la cantidad de contagios diarios, venimos con niveles de contagios bajos, salvo que se esté testeando muy poco, pero eso es un argumento para sostener la pequeña apertura que ha habido, no volver a cerrar. Y si lo vuelven a cerrar, yo pregunto, ¿qué han hecho durante 100 días? ¿No está preparado el sistema sanitario para aguantar los contagios que pueden venir? ¿No? ¿Por qué no se testea más para cuarentenar solo donde están los focos de infección y a la población vulnerable? ¿Por qué cuarentena para todo el mundo? ¿Por qué no hacemos una cosa civilizada, artesanal, que es que donde no están los focos de contagio, que la gente vuelva a la normalidad del trabajo? La gente necesita volver a trabajar porque se está fundiendo, están quebrando comercios, trabajadores, y la gente nada más de la cabeza también estar 100 días encerrado. Acá hay una cuestión que el gobierno debería explicarnos: ¿por qué no se testea? Yo tengo mi hipótesis de por qué no se testea, ¿no? Ahora te la pregunto. Después de 100 días, viejo, no tener el sistema sanitario en condiciones, no poder hacer una cuarentena artesanal, yo no puedo entender. Increíble. A este ritmo de contagios hoy te explican que en 2 semanas, lo que tiene que ver estrictamente con las camas, existiría gran posibilidad de que colapse a este nivel de contagios, ¿no? Yo no soy sanitarista, pero lo que sí tengo sentido común y he mirado mucho lo que está pasando en el resto del mundo. 100 días y el sistema sanitario puede llegar a colapsar por 2.000 contagios diarios. No han hecho nada. O sea, nos mintieron con respecto a las soluciones del Estado, etcétera, etcétera. O sea, acá nadie previó nada después de 100 días. No, hoy lo hablaba más temprano aquí en el programa. Básicamente, digamos, el cálculo es a 2.000 contagios diarios, un paciente que es aislado 15 días. En 10 días vos tenés 20.000 personas, o sea, necesitas 20.000 camas. Ok, pero digo, nos habían dicho que estaba todo bien con las camas y con los respiradores, que estaba todo bien. Ahora no. ¿Y vos por qué pensás entonces, qué hipótesis hacés, que decías que tenés tu propia hipótesis respecto de la continuidad de esta cuarentena e inclusive por ahí volver para atrás en la fase en la que estamos? Sobre volver para atrás yo creo que no sé si la gente lo va a cumplir, la verdad. Pero mi hipótesis de por qué esto es que el kirchnerismo quiere hacer épica de la cuarentena, quiere hacer una épica de la cuarentena. Y también creo que quiere hacer una épica de la eventual recuperación de la economía si la recuperación viniera algún día. ¿Por qué te digo épica de la cuarentena? Es claro que Argentina, afortunadamente, es los países que menos cantidad de muertos tienes en el mundo hoy. Pero yo creo que el gobierno quiere ir más allá y mostrar que también es de los países que menos contagio tiene el mundo. Ahora, ¿cómo haces para minimizar la cantidad de
de mostrar la menor cantidad de gente contagiada. En lugar de testear, cuarentenás. Pues si vos testeás, blanqueás que tenés muchos contagios. ¿Qué es lo que está pasando? En parte la explosión de los contagios que hay puede ser testeando un poco más. Ahora, se está testeando mucho menos de lo que deberías testear dada la población que tenés. ¿Y esa cucarda de qué le sirve al gobierno, en definitiva? No, si bueno, como bien yo decís lo que quiero mostrar sí. de que vos, además de ser el país que tiene la menor cantidad de muertos del mundo, es el país donde existe la menor cantidad de contagio. Entonces hace dos cosas. No testeás, pero cuarentenás a todo el mundo durante un tiempo interminable. ¿Y qué consecuencias deparan de eso? Bueno, primero, en materia sanitaria, cuidado, le puede estar saliendo el tiro por la culata porque los contagios están explotando. Ahora, fíjate que la cantidad de muertos no se ha movido mucho. No, de hecho la letalidad cada vez baja más. Por eso digo, fíjate que la tasa de letalidad del virus, con todo lo importante que es la muerte, a ver, yo no estoy minimizando la muerte, pero digo es la diferencia entre la letalidad del virus y el miedo que le ha metido el gobierno a la gente. Cuando digo el gobierno es los gobiernos, ¿no? Nación, provincia y Cava. Ahora, la consecuencia de esta cuarentena que ya nos acercamos a 100 días y puede seguir más tiempo, es que acá no hay un agujero económico, es un cráter económico de gente que se va a fundir, que se está fundiendo, gente que cierra su comercio, lugares turísticos que ya no dan más, restaurantes, bares, el talabartero, el pedicuro, el oftalmólogo, la gente que tiene un comercio. La gente se está fundiendo. Esto va a ser un cráter económico de magnitudes difíciles de medir, ¿eh? O sea, acá vamos a tener, yo creo, un ejército de millones de personas sin futuro, porque le arruinaste el negocio de toda la vida. Pero yo conozco muchos ya, ¿eh? Y no un mega empresario, no, te estoy hablando de una persona que tiene un comercio, un bar, un restaurante, gente que tiene un pequeño consultorio oftalmológico, pedicuros, pero, José, zapateros. Déjame preguntarte algo mientras... Entonces, pero sí. Acá viene un cráter económico. Estamos hablando de caída del PIB de 15% este año, 15%. Ir a 60% de pobres. O sea, aténganse a las consecuencias, ¿no? El gobierno se podrá colgar la cucarda de la menor cantidad de muertos del mundo o de las más bajas y la menor cantidad de contagios del mundo, pero lo que se está haciendo en materia económica o lo que es las consecuencias económicas de esta cuarentena son demoledoras. ¿Por qué a los que, y ahora voy a sumar también a la mesa que tiene mis preguntas para vos, pero ¿por qué crees que aquellas personas que tienen la responsabilidad de gobernar, de tomar decisiones para el conjunto, y esto por eso, porque vos me hablabas del kirchnerismo, pero la verdad que uno encuentra... Estamos hablando del gobierno, ¿no? ¿Vos querés que hable del macrismo? No, yo no quiero que hables... Son todos parte del problema. Habla el macrismo también. De todo lo que te parezca, pero lo que quiero decir es, porque yo lo que observo es que más allá del color político o de la ideología o la forma de pensamiento, todos actúan más o menos parecido. Digo, hoy tenés a Morales en Jujuy, que está volviendo a fase 1, que estaba planificando volver a las clases hasta hace 20 días. Tenés a Horacio Rodríguez Larreta, que está pensando también si continúa o no el nivel de apertura que tiene hoy en la ciudad. Pero eso ¿sabés qué demuestra, Augusto? Demuestra que vos podrías haber empezado de otra manera. Porque ¿cómo haces ahora, después de 100 días, a gente que le abriste un poco la puerta, volver a encerrarla? ¿Vos sabés lo que es eso? Gente que se estaba fundiendo y que siente que después de que le abriste un poco la puerta, empezó a lo mejor a vender dos cositas, la volvió a encerrar. O sea, quiere decir que acá se hizo algo muy mal. ¿Qué es lo que se hizo muy mal, creo yo? Que vos deberías haber testeado masivamente desde el día 1. Nunca lo hiciste. Pues si hubieras testeado de manera masiva desde el día 1, hubieras cuarentenado solo donde estaban los focos de contagio y ahora... Con el rebrote del virus, ahí sí estableces una cuarentena generalizada. Pero también el día 1 no tenías la estructura para cuarentenar. Ponele 3 semanas, 4 semanas, 40 días una cuarentena, pero 100 días. 100 días y ahora vas a decir que volvés al 20 de marzo a fase 1. No. Porque además el mundo te muestra que no ha sido así, ¿eh? Yo te puedo poner el ejemplo de Uruguay acá al lado. Y hay otros países en el mundo, por supuesto. Pero si después de 100 días de cuarentena vos abriste 2 semanas y te explotaron los contagios, evidentemente hiciste algo mal antes. Y lo que hiciste mal antes es haber empezado, ponerle las 2 primeras semanas, ponerle las 3 primeras semanas, ponerle la cuarentena 40 días, pero 100 días y tenés que volver a fase 1. No lo entendés. No. Nati. Sí, Esper, usted fue muy crítico del expresidente Mauricio Macri,
también se lo escucha criticar bastante a Alberto Fernández. ¿Qué balance puede hacer como positivo de esta gestión? Digo, ¿está de acuerdo con la ayuda que el gobierno le está dando hoy a las empresas, a los trabajadores que obviamente quedaron sin recursos para sobrevivir esta pandemia? ¿Le parece bien esa ayuda del Estado? Sí, me parece que eso el gobierno lo ha hecho muy bien y debería haberlo hecho mucho antes. Tardó como 4 semanas en empezar. Y debería ser más generalizado y menos condicionado, porque acá lo que hay que salvar es al ciudadano que trabaja, al comerciante, al industrial, al cuentapropista, al autónomo, al ginecólogo, al médico, a todo el mundo, sí. Sí, porque este es un momento donde hay que mostrar que hay un Estado presente, salvar a la gente de trabajo, porque este es un suceso. La pandemia hay que analizarla para mí como un siniestro, ¿no? Uno no espera un siniestro, no espera chocar el auto, ¿no? Entonces aparece la compañía de seguro que te salva el auto, por lo menos. Una pandemia también es un siniestro que la humanidad no esperaba. Y ahí son los estados que tienen un rol central en salvar ¿a quién? Al motor de la economía, que es la gente de trabajo. Me diste un punto. Así que está muy bien. Me da un punto que tiene que ver siempre con el discurso que siempre llevas adelante, que tiene que ver, y hago este paralelismo si querés, con la compañía de seguro, pero bueno, la compañía de seguro existe. El Estado también existe. Bueno, a eso voy, digo, ¿debe existir el Estado? Sí, claro. Tal como está conformado al día de hoy, porque vos fíjate lo que pasó, decías, tardó en llegar, y parte de la argumentación del Estado es que no estaban dadas los instrumentos, porque estaba el dinero, estaba la decisión política, pero no estaban los instrumentos para poder llegar a la gente. Querían regalar plata, el presidente... creo que te lo escuché decir a vos, querían regalar plata y no tenían manera de hacerlo. Digo, no estaban los instrumentos, los canales para llegar a todo el volumen de personas. Yo no creo eso. El presidente lo primero que dijo cuando habló del tema económico es miserables, después dijo prefiero 10% más de pobres. Se refería a Roca. Está bien, después dijo prefiero 10% más de pobres y no 100.000 muertos. No, yo creo que hubo y hay algún desprecio por lo económico. De hecho, el presidente, yo siempre lo pedí el primer día, debería haber conformado un comité de economistas que lo asesoren para balancear el criterio sanitario, porque, negar la economía, como lo ha hecho el gobierno en gran parte, al principio de la cuarentena, es negar la ley de gravedad. La gente se pasa 10, 12 horas por día en el mundo del trabajo. Entonces, debería haber sido una obsesión del gobierno preocuparse por lo que le pasaba a la gente de trabajo del primer día. De hecho, todos los gobiernos, primero, en todas las economías la economía está cayendo, en todos los países la economía está cayendo, y todos los gobiernos han hecho alguna cuarentena. Eso está fuera de discusión. Acá estamos hablando la longitud, la duración, la no existencia de test, la tardanza en la ayuda, la condicionalidad de la ayuda también. Pero lo primero que anuncian los gobiernos cuando lanzan la cuarentena es, cuarentenamos, y en paralelo minimizar el tiempo de cuarentena y ayuda al mismo momento al sector privado, a la gente de trabajo. O sea, en el acto. No hay duda de que tenés que salir a salvar al comerciante, al industrial, al autónomo una vez que cuarentenás. Por una cuestión elemental. Vos a toda esa gente la encerrás en su casa a no trabajar. ¿Qué te crees que le va a pasar a la gente? Se va a fundir. Entonces tenés que salir a ayudarla desde el minuto 1, así que eso está bien. Te hago una más en materia económica, después me quiero meter un poquito en lo que es Vicentín, que es algo más, si se quiere, relacionado a lo político. En esta instancia el gobierno tiene Perdóname, una cosita más, porque tiene que ver con lo económico. Sí. Y el gobierno debería ser muy consciente que había heredado un desastre del gobierno anterior, que en materia económica fue pésimo. Mauricio Macri hizo un desastre con la economía. Ahora, eso debería tenerlo muy claro Alberto Fernández cuando lanza una cuarentena. Por eso las medidas económicas deberían haber salido rápido, testeado de manera masiva de entrada, para que la cuarentena durara lo menos posible. Sí, perdón. No, digo, a mí en lo personal creo que decías que te parecía muy bien, yo creo que es muy insuficiente hoy el IFE de 10.000 pesos o que los ATP sean de 2 sueldos mínimos vital y móvil. Pero mi pregunta era esta. No hay solución a que la gente no vuelva a trabajar. No hay solución por eso digo, mi pregunta es esta. Hoy tenemos la posibilidad de emitir todo lo que sea necesario para mejorar esas condiciones y no tener un impacto mucho peor, digamos, que perder los puestos de laburo, de que la gente no pueda comer. Excelente tu pregunta, porque es imposible la ficción de que vos del Estado emitís
vos sabés que en serio, las máquinas de emisión monetaria no dan más. ¿Están al máximo? La Casa de la Moneda está emitiendo, pero la van a fundir si siguen así. Van a importar papel si tienen que emitir un billete nuevo, mirá, de tanto que se está emitiendo. Ahora, es imposible ficcionar que vos desde el Estado con la maquinita de imprimir vas a reemplazar los 100 pesos que gana una persona trabajando de albañil, o los 500 es un número, no cualquiera, claro. o los pesos que gana un médico. Es imposible la ficción, che, replicá. Sí. Imposible. Entonces, lo que tenés que hacer es que la gente vuelva a trabajar. Ahora, ¿cómo hacer para que la gente vuelva a trabajar y no esté infectada a los 20 días todos? Con barbijo, con distanciamiento, pero insisto, la clave son los test acá. Porque con esta historia de que volvió a fase 1, ¿qué va a fundir más a la gente? Bueno, y sobre la emisión. Por eso te digo que vamos a un escenario que es un cráter económico, no un problema. Porque el día que la economía empiece a recuperarse un poquito, porque abrís la cuarentena, que a este paso va a ser en primavera, si seguimos así. Y todos ya hablan en septiembre. Bueno, si ese es el paso, lo que vas a tener que emitir te va a generar un problemón en materia monetaria, cambiaria, de dólar, de reservas y de inflación el año que viene. Mirá que podemos volver a tasa de inflación de 3 dígitos anuales el año que viene. O sea, vamos a una crisis económica monumental. Entonces. A ver, te hago una cortita y vamos picando. Tenemos también algunas definiciones del presidente. Porque digo, esto de, viste que Argentina es un fenómeno económico, vos que sos economista, que se estudia en el mundo, porque lo que pasa frente a una acción en cualquier parte del mundo acá no sucede. En su momento. Pero vos sacás un punto interesante. Pero en su momento digo. No hay nada que funcione bien acá, porque estamos haciendo algo que está mal. Pero digo, viste que acá. No tenés que dejarle de arruinar la vida a la gente de trabajo. Cuando Mauricio Macri fue al Fondo Monetario Internacional y pactó dejar de emitir para ir a lo que era el famoso déficit cero, entre otras cosas, tuvimos una inflación de 45 puntos. Sí. Digo, y estábamos con emisión monetaria que era prácticamente el 0%. Entonces digo, necesariamente vos decís que si se emite podemos tener una inflación de 3 dígitos. ¿En 2021? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque a la larga la emisión impacta en la inflación. Podemos discutir 6 meses, 10 meses, un año. ¿Sabés por qué no le explotó inicialmente rápido la inflación a Macri y tardó un poco? Porque empapeló la City de la famosa LELIQ, LEVAC, ¿te acordás? Que eso contenía los pesos. Pero un día eso nadie te empieza a creer porque hay una bola de nieve que sospecha que no la vas a pagar y a la larga te empiezan a pedir cada vez más tasa de interés, la economía se te va para abajo porque eso es recesivo, entonces empezás a aflojar con la tasa de interés, empezás a cancelar esa deuda con emisión, primero perdés reserva, después devaluás y a la larga tenés inflación. ¿Nos metemos en Vicentín? Dale. ¿Te parece? Vamos. A ver, vamos a escuchar a Alberto, dale. ¿Lo de Vicentín fue idea suya o de Cristina Kirchner? Mía. Esa es otra historia que tiene gran parte de la Argentina. Cada vez que una medida no le gusta, puede ser que yo haya tomado una medida que no le guste a los argentinos, pero la medida es mía. Cada vez que no le gusta una medida, enseguida cargan las tintas sobre Cristina. Y la verdad es que no fue así. No fue así. Hace mucho que, presidente... Y no tengo por qué... Hace mucho que no la ve presencialmente a la expresidenta, a su vicepresidenta, claro. Ayer estuve con ella. ¿Presencialmente la sigue viendo? Con Cristina habló mucho. Ayer estuve con ella. Estuvimos acá en Olivos trabajando, revisando algunas cosas. Presidente, no queremos despedirlo. Hay muchas cosas en el Congreso y hay cosas que estamos mandando al Congreso ahora. Bueno, el presidente dijo que fue 100% una idea de él. También cuando se habló de Vicentín, vamos a retrotraernos, si te parece, hace 10 días atrás, muchos volvieron a usar esta palabra, ¿no? De la épica que un sector del kirchnerismo supuestamente quería lograr con lo que significaba Vicentín y, digamos, lo que representaba en términos alimentarios la empresa. Bueno, por supuesto que el día de ayer hubo como un cambio rotundo en términos de la continuidad del posible proyecto de ley, que de hecho en la semana no se mandó hasta el momento. Pero me gustaría saber primero tu visión respecto de la decisión inicial del gobierno, que fue la intervención para después mandar un proyecto de ley para la próxima expropiación. ¿Qué te parece que en este caso puntual? Un mamarracho, una payasada. A ver, Vicentín es una empresa que estaba en concurso, hay un juez que entiende en la causa.
El juez es un miembro del Poder Judicial, o sea que está la justicia dirimiendo el caso Vicentín. Es el Poder Judicial que tiene ocupado Vicentín. Es uno de los 3 poderes del Estado que estaba llevando a cabo el caso Vicentín. No tiene nada que hacer el Poder Ejecutivo en el caso Vicentín, porque hay un poder del Estado que ya estaba actuando. Es violentar la independencia del Ahora poder. te pregunto algo. No tiene nada que por hacer. supuesto que Además, no sabemos cómo iba a terminar el caso Vicentín. El presidente ha dicho alegremente, iba a la quiebra. ¿Pero qué? ¿Frotó la bola de cristal? ¿Frotó la lámpara? ¿Pero tocó la bola? No, pero a ver. El que sabe que va a la quiebra y quiere salvar a los trabajadores Vicentín. Por supuesto que esto está dentro del marco de la ley de quiebras, la ley de concursos que permite que cualquier Tengo empresa muchas más cosas para decir. que todas las empresas se pueden presentar. Ahora vos también sabés que generalmente los jueces determinan un concurso con quitas del 70%, con plazos de pago de 5 años y prácticamente todos sus acreedores terminan licuando todas sus deudas. Y esto generando cantidad, seguramente, de despidos en un montón de sectores. Tenía más de 3.000 acreedores esperando poder cobrar. Yo te sigo tu lógica, sí. ¿no? Si licuás las deudas de la empresa, sí, la empresa sigue viva o tiene más chance de seguir viva. Yo sigo tu punto, sí, ¿no? a ver. Si vos licuás, si Vicentín lograra en el concurso de acreedores, cosa que ocurre muchas veces, sí, que las empresas se presentan en concurso para licuar su deuda, sí, la empresa sigue funcionando y no despide a nadie. Sí, pero sus 3.000 acreedores, que andás a ver la cantidad de empleados que tienen, quedan en la ruina. Muchos de ellos. No sé si muchos, pero sí, podría ocurrir. Pero ahora, vamos ahora, interviene el Estado. El Estado, todo lo que tiene que hacer con Vicentín es poner plata. Tiene que poner plata para indemnizar a una familia de ricos como la de Vicentín. Los Nardelli y compañía. Ya son millonarios. ¿A vos te parece justo que la gente de laburo, la gente de trabajo, vos le cobres impuestos para indemnizar a un rico como Nardelli? A mí me parece muy injusto. A nosotros nos gusta hablar tanto de justicia. Punto 1. La gente pobre que se está fundiendo porque la cuarentena va a tener que pagar impuestos para indemnizar a Nardelli, un millonario. 2. Nardelli ya ha dicho, y la familia Vicentín lo ha dicho, nos vamos a oponer judicialmente a la expropiación. Se van a litigar. Y si el Estado argentino pierde ese juicio, ¿quién te cree que lo paga? De nuevo, la pobre gente de trabajo que se está fundiendo por la cuarentena, pagando impuestos para pagar un juicio que Argentina puede pagar, que el Estado argentino puede pagar. O sea, y además hay otra cosa muy importante. Hay un montón de cosas, pero una que se me ocurre de tantas. Vos expropiás una empresa cuya actividad la declarada de utilidad pública. ¿Utilidad pública qué es utilidad pública? Algo central para la vida de los argentinos. Yo te diría, bueno, declarada de utilidad pública la Casa de la Moneda que imprime los billetes. Declarada de utilidad pública, no sé, estoy fantaseando nada más, ¿no? Una empresa que está proveyendo de algo a la justicia, que son bienes esenciales que presta el Estado. Ahora, una empresa que muele granos, ¿no voy a decir cuál es la utilidad pública para justificar una expropiación? A ver, no tiene sentido. La alimentaria. No tiene sentido. Hay varias. Bueno, yo hablé con varios jueces y me argumentaron varios de ellos que hay una utilidad pública, porque también puede ser la importancia que tiene en el pueblo esa empresa de utilidad pública, lo que genera dentro de una actividad en el pueblo. ¿Qué sabés si va a quebrar la empresa? No, totalmente. Todo el mundo asume que va a quebrar. ¿Sabés qué me parece importante? Que sumemos el testimonio de un delegado de la empresa, Leandro Monzón. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Leandro, ¿estás en línea? Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, perfectamente, Leandro. ¿Cómo estás? Leandro, me gustaría saber un poco tu opinión a partir de todo lo que viene sucediendo con la empresa y lo que se sabe desde lo público, pero también desde ustedes desde adentro, ¿no? ¿Cómo viven todo este proceso? Mirá, nosotros veníamos en un proceso de incertidumbre de hace 2 años casi, cuando la empresa cerró 2 procesos productivos acá en Avellaneda, donde ellos nacieron y todo, cerraron la refinería y el fraccionado, en el cual hubo casi 45, 50 retiros voluntarios y en junio del año pasado terminaron con 5 despidos. Desde ahí no se sabía el futuro de la empresa o qué iban a hacer. Entonces nosotros vimos en lo que dijo el presidente, es que iban a defender los puestos de trabajo en la intervención. Nosotros no hablábamos de expropiación porque tampoco creíamos que podía llegar a eso,
pero sí defendíamos la idea de que sigan los puestos de trabajo, de salvar los convenios. En eso veíamos, bueno, después sí, como dice José Luis, pueden haber muchas discusiones, no sabemos en qué va a terminar todavía. Ayer dio un giro esto, pero nosotros, sea Vicentín, sea el Estado, sea YPF o las cooperativas, todo lo que se está manejando, mientras se salvan los puestos de trabajo, vamos a estar satisfechos. Después sí, seguir peleando como gremio, el salario mínimo vital y móvil que peleamos los aceiteros. Ahora, Leandro, en lo concreto, ustedes internamente, porque nadie mejor que ustedes lo saben, ¿ustedes sentían que peligraban su fuente de laburo? ¿Estaban cobrando su sueldo? ¿Estaban pagando las cargas patronales de ustedes? ¿Ustedes sentían internamente que peligraban su puesto de trabajo? Verdaderamente sí, porque nosotros venimos con una deuda de Vicentín que te la digo generalizada de 100.000 a 120.000 pesos por obrero, depende de la categoría que tenían. Veníamos hace 5 meses sin tener una respuesta de qué iba a ser Vicentino, cómo iba a seguir. Pensábamos que lo podían desguazar a la empresa, no nos daban una respuesta. Solo una vez parte del directorio, que fue Sergio Nardelli, fue a una audiencia, después tuvimos varias reuniones privadas en la empresa en donde ellos no nos decían qué iban a hacer y supuestamente desde el directorio no bajaba una idea firme de cómo iban a seguir. Desde ahí teníamos esa incertidumbre que, bueno, se clarificó un poco, pero después sigue un interrogante de cómo va a ser. Como dijo José Luis, la empresa del Estado por ahí nunca anduvieron, nunca. Bueno, después se habla si es utilidad pública, no es, si va a ser mixta, si van a estar las cooperativas. Tuvimos una reunión con Perotti el martes donde participamos y él decía que estaban esperando una idea superadora. Yo verdaderamente no sé si es superadora lo que dijeron ayer o qué, pero veremos cómo sigue y nosotros nos centramos en el tema de las condiciones laborales y los puestos de trabajo. Después cómo termina, veremos, estaremos atentos. Acá la ciudadanía está dividida, algunos piensan que está bien, otros como están estos últimos días están en desacuerdo, pero bueno, veremos cómo sigue. A ver, lo sumo a José Luis y también, chicos, por supuesto, tienen abierto la posibilidad de preguntar. Y a ver si coincidís conmigo en esto, José Luis. Digo, gran parte de la ciudadanía hoy, a los dueños de Vicentín, lo pusieron prácticamente en un altar cuando fue gente realmente que ha llevado adelante, por lo pronto en los últimos meses, un manejo de la empresa bastante cuestionable. Pero absolutamente, a ver, yo creo, sospecho, no tengo ninguna evidencia, es una sospecha que el juez de la causa, el juez que está interviniendo en el concurso, si se pone a investigar la relación de Vicentín, Banco Nación, fue de los principales aportantes de la campaña Macri. Sí. Se puede llegar a hacer un festín. Ahora, ese es un tema que el juez tiene que investigar. No hay duda que sí. Ahora, te repito, esto lamentablemente enfrenta a trabajadores de un lado y trabajadores del otro, porque hay trabajadores a los cuales el Estado le va a tener que cobrar impuestos para poder expropiar la empresa y que de esa manera, con esos impuestos, se le pague a los trabajadores de Vicentín. O sea, es una situación que enfrenta, entre comillas, por supuesto, a trabajadores de un lado y trabajadores del otro. Pero bueno, lamentablemente es así. Por ejemplo, durante la primera etapa del kirchnerismo, fruto del desastre de la política agropecuaria que hicieron, ¿cómo se llama el chico? Leandro lo debe saber, porque Santa Fe es una zona muy, muy agropecuaria, desaparecieron miles de productores de ganado vacuno, a la ganadería de cría, el kirchnerismo la destrozó en la anterior etapa. ¿Sabes la cantidad de peones de campo que quedaron en la calle? La cantidad de comercios en zonas rurales que desaparecieron porque se fundieron un montón de establecimientos ganaderos. Y ¿por qué no pedir para todos esos peones rurales que quedaron en la calle, empleados rurales como él es de Vicentín, como Leandro de Vicentín, y que el Estado apareciera salvándolo? Nadie hizo nada por ello. O sea, por eso, cuando el Estado se mete en estas cosas, siempre termina siendo muy injusto, porque siempre beneficia a uno a costa de otro. ¿Entendés? Bien. Ahora, yo creo que el tema Vicentín el juez lo tiene que investigar, porque es muy raro. Qué casualidad que el Banco Nación le dio una troja de plata a Vicentín después que ganó Macri, ¿no? Habiendo sido Nardelli uno de los grandes sponsors de la campaña de Macri. Ahora, otra cosa.
donde acá de nuevo están gente de laburo enfrentada con gente de laburo, en la ficción. Se digo, entiende, ¿no? se entiende Los lo que- depositantes del Banco Nación, gente de clase media, trabajadores, que han ido a poner su depósito ahí, su ahorro ahí, han ido a poner un depósito a plazo fijo ahí, le pagan 2 pesos con 50, y el Banco Nación agarra esa plata y se la regala a un millonario como Nardelli. Le dio a un ritmo de un crédito por día. A Vicente. Le dio a un ritmo Por de eso, un crédito ¿viste? por día. 18.000 millones de a ver, el pesos. Estado, 18 millones de pesos. un segundito más, el Estado hay que dejarlo para cosas muy, muy puntuales, que nos dé seguridad, que nos dé justicia, que luche contra la droga, tengamos fuerzas armadas, tengamos defensa, tengamos seguridad. No, que haya, Pero- crédito es fantástico, pero que haya Pero un crédito. es un tema, en el marco- lamentablemente, que lo tiene que, digamos, insisto con esto, yo entiendo la preocupación de todos los trabajadores de Vicentín. Yo estuve desempleado en una etapa de mi vida también, como le ha pasado a un montón de argentinos, y es horrible estar sin laburo, es horrible estar sin trabajo. Ahora, nada dice que esa empresa iba a quebrar. A lo mejor las cooperativas podrían haberlo comprado a plazo. A lo mejor Perotti tiene una idea muy diferente de la expropiación. La expropiación es una cosa muy cara, más allá de la violentación de todo el sentido de las leyes, ¿no? Bien. Leandro, te quiero saludar y agradecerte esta comunicación. No, gracias. Chao, a Leandro, ustedes buenas por tardes. comunicar. Buenas tardes. De acá nos Hola, vamos ¿qué tal? ¿Cómo andan? un segundo vivo y directo. Estamos en el Obelisco. ¿Esto qué, chicos? ¿Es la marcha por Vicentín o es la marcha anticuarentena? A ver, esta es la gente que se suma los fines de semana. ¿Quién está ahí? Ezequiel, Augusto, aquí te saludan en el piso. ¿Cómo estás? Señora, dice vuelta si sale con ¿Lo tenemos cruzado, Ezequiel, chicos? No se te entiende bien, ese, estás con el barbijo, no se te entiende bien. Bueno, acomódense y volvemos ahora cuando lo tengan, chicos. Chicos, sí, querían preguntar, y yo tenía una pregunta también para sumar acá al debate para el doctor, para Delía, que tiene que ver con cómo se expidió el juez de Reconquista en Santa Fe respecto de un DNU federal. ¿Él tiene potestad de poder dar sentencia sobre algo que tiene que ver con una decisión federal? Claro, el tema fue Porque que... digo, ¿él habló estrictamente de que la intervención no corría más? No, el tema fue que, es decir, el directorio de la empresa se presentó ante el Juzgado Nacional de la primera circunscripción allá de Reconquista, solicitando una medida autosatisfactoria, se llama, pidiéndole varias pautas al juez para que se expida. En función de eso, dijo que no iba a tratar el tema de el pedido de inconstitucionalidad del decreto presidencial y que, es decir, solicitaba que lo tramite la Cámara para que se expida cuál es el tribunal que va a ser el indicado para que dirima ese tema. Segundo tema, que los interventores que decretó el decreto presidencial pasaban a tener un rol de veedores controladores. Esa es mi pregunta, sobre ese punto, digo. Él puede, a ver, él sobre la cautelar, lo que dijo es que el directorio vuelva a sus funciones. Exactamente. Ahora, él puede definir sobre el interventor que va de un decreto del presidente de la Nación, decir que a partir de ahora es un veedor. Lo que pasa es que hay dos cosas distintas ahí, Augusto. Claro. Son dos cuestiones que se solapan, que parece que estuvieran juntas, pero están bien separadas. Hay un concurso que está ahora actuando, que es el concurso de acreedores sobre Vicentín. Y luego está, digamos, la intervención, que esto es lo que se discute mucho desde el punto de vista político, ¿no? Ahora, lo que hace el juez es determinar sobre ese concurso, decir, estas personas que vienen acá, yo no las reconozco. Es decir, dentro de ese esquema, que es un esquema judicial y era previo, ¿sí? Ahora hay dos películas. Era previo. Claro. Eran dos Era previo. Claro. Con esta Sí, decisión... anterior. Ahora, el presidente dice que es un mamarracho esta decisión de la justicia, digo. Además, digo, el juez no reconoce la acción del Estado, pero pone al veedor, que era el interventor, en esta supuesta nueva intervención. Por eso le pregunto, porque es digo, raro. el presidente es muy raro. A ver, el tema es que el habla presidente que dio un no decreto... tiene competencia para definir sobre el interventor. A ver, digo, por eso digo, esa es la Augusto, pregunta. el poder si técnicamente lo puede hacer. Claro, el poder es uno solo, se divide en tres, ¿está bien? Entonces,
tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo hacen actos de gobierno. Uno lo hace a través de un decreto presidencial, Claro. y el juez lo hace a través de una resolución judicial, ¿correcto? A partir de ahí, ¿qué hace este juez? Le dice a los interventores que pasan a ser veedores. Entonces le saca la autonomía de interventor, ¿me explico? Sí. Esto hace de que el directorio de la empresa sigue siendo directorio, En puede funciones, manejar sí. la empresa todavía, y los supuestos interventores en facultad de eso que dijo el decreto presidencial van a ser veedores controladores. Una cosa es intervenir y otra cosa es ser un veedor. Tiene dos funciones distintas. Y acá aclara... Ahora, creo que lo que Augusto pregunta es si un juez... No, me parece que... A ver. Perdón. No, por favor, sí, sí. A ver. Si el juez tiene Facultades, potestad Competencia. competencia para interpretar en un decreto presidencial. Sí, Claro, es ya decir, si puede. del decreto meto cirugía, Exacto, hago si- esto, si- a ver, si si no, puede- si puede- rechazarlo o no. Claro, digo, si claramente la inconstitucionalidad no la puede definir porque no tiene competencia del decreto. Ahora él digo, se declara incompetente, ¿no? él Por sí, el tema de la exactamente. inconstitucionalidad Claro, se declaró se declara incompetente. incompetente, que es correcto. Ahora digo, ¿Por Sobre qué se el declara DNU. incompetente? Sí, No, ¿Qué pero es hay una- correcto se declara? hay una Perdón, medida- pregunto, porque un DNU es un acto federal. El ¿no? O presidente. sea, que un va, decreto de va necesidad a una y urgencia. cámara para ver si... A la Cámara para que es constitucional o Que no. en realidad Exactamente. tiene que ir al Congreso de la Nación. El Congreso es el que tiene que expedirse Claro, en pero el en caso de un DNU. Claro, pero en marco de la constitucionalidad lo define un juez Pero- federal en este Sí. caso. Augusto, hay un pedido de una medida de autosatisfacción, se llama, que es una medida cautelar. Entonces hizo lugar a la medida cautelar y delineó en ese dar a lugar de la medida que pidieron Nardelli. Medio tironeado, me parece. Tironeado, Medio tironeado. dio la medida satisfactoria diciendo cuál es el rol de cada uno y que no podía el decreto presidencial intervenir y sacar a los miembros del directorio. Con eso, es como bien dijo Esperante, la empresa ahora se ganó una resolución judicial en donde tomó fuerza ahora el directorio y se va a encontrar con un pedido de inconstitucionalidad que un juez o otro tribunal lo va a tratar, en el cual van a ver si a través de lo que se llama un juicio de convencionalidad y de constitucionalidad, a ver si esto es constitucional o no. Bueno, ahora, doctor, supóngase ahora Sí. que, como usted dice, el directorio toma fuerza porque el juez lo restituye en funciones. Claro. Y si después lo declaran inconstitucional o constitucional, qué lío que se arma ahí, ¿no? Porque los directores de la empresa vuelven a tomar la empresa y de pronto el juez dice, no, la intervención es constitucional. ¿Qué pasa ahí? Es que ese conflicto de vuelve el competencias... interventor. Ahí está el punto. Es que ese conflicto de competencia ya estaba navegando, básicamente estaba sobre esos dos niveles, porque había una cuestión, digamos, desde el punto de vista del Ejecutivo y había una cuestión judicial que estaba corriendo, en dos niveles y dos andariveles distintos. ¿Pero qué pasa ahí? ¿Qué Y pasa bueno, según ustedes? bueno, a ver, ¿cuál ahí es el- está la discusión, a ver, básicamente. lo que yo ¿Cuánto creo- hay de independencia Jueguese, en los doctor, poderes? ¿qué pasa? A ver, yo le voy a decir, ayer lo escuché al doctor Sapsay, que la verdad que sabe mucho de esto, y explicó algo claro. Dijo que habiendo un juez que interviene en un concurso en donde la empresa no está Sí. quebrada, intervenir con un decreto de necesidad y urgencia es colisionar justamente entre dos poderes. El poder Conflicto de poderes. ejecutivo, exactamente, la colisión de poderes. Y que en virtud de esto lo va a obligar al juez del concurso a expedirse en función de la constitucionalidad. ¿Me explico? Entonces ahí va a haber una colisión entre el poder ¿Puede llegar a la ejecutivo- Corte Suprema esto Claro. si continúa Sí, el claro. conflicto de poderes? Per saltum, Corte Suprema de Justicia Nacional. A ver, para volver y ya ir cerrando Sí. esta entrevista, te agradezco todo este tiempo, Placer. José Luis. Hablaste al principio de la entrevista que esto iba a dejar creo que usaste la Cráter. palabra, un cráter de dimensiones imposible de imaginar. Sí. El día después, el día que No, bueno, podamos salir. a mí la cabeza me da hasta el cráter. El cráter es una caída espeluznante del PBI, pobreza, desempleo, y con cierre de empresas, comercio masivo. Vamos a poner que ese escenario que es terrible, el que estás describiendo, Que está empezando a ocurrir, ¿no? No se es que- dé.
No es que estamos digo, en un vergel y yo te pronostico la negrura, no. Ya ves el cierre de empresas, de pero para comercio. tratar de ver si podemos ser un poco más esperanzadores. Recordarás... No, la esperanza sí existe. Recordarás, la esperanza, recordarás Augusto. cuando estábamos... Existe la esperanza. Esto es importante para la gente que nos está mirando. La esperanza existe. Para la gente le quiero decir, la esperanza existe. Ahora, hay que hacer una cosa. A ver, yo digo, estamos muy equivocados en lo que estamos haciendo, no ahora, antes. Hace medio siglo que no paramos de caer. La gente, yo supongo, la que nos está viendo, debe estar harta de escuchar ajuste, devaluación, tarifazo, default. ¿Eso sabes por qué ocurre permanentemente? Porque estamos haciendo algo mal. Y acá lo que hay que hacer es una cosa muy diferente. Que el espíritu, lo que hay que hacer, si vamos a decir, es un gran salariazo, si querés. Pero no de emitir dinero, ponerle plata en el bolsillo a la gente. Un gran salariazo que implique cambiar un poco, poner la mesa pata para arriba. Acá en Argentina, el que hace grandes diferencias en guita, en plata, son chantachorros delincuentes. Es difícil por derecha hacer grande diferencia en plata, poder comprarte la heladera cómodo, el autito. Acá te compras una casa y a la larga no la terminás pagando. Irte de vacaciones parece una quimera. Por eso la grande diferencia en plata acá no la hace la gente de esfuerzo, que estudia, que trata de progresar, el comerciante, el industrial. La hacen chantas, chorros delincuentes, salvo alguna excepción. Entonces vos tenés que ir a hacer una cosa completamente diferente que la hacen los países donde la gente vive bárbaro. Y no te estoy hablando de Suiza, Noruega, Inglaterra, no. Uruguay ya es un ejemplo para nosotros. Paraguay, por ejemplo, también. ¿Y ahí qué se hace en esos países? Por eso que hay esperanza, porque hasta Uruguay y Paraguay hacen cosas más razonables que nosotros. Ahí las empresas comercian con el mundo, compiten, no te cobran cualquier disparate como acá porque no hay competencia. El Estado cobra una cantidad de impuestos razonable, no es que vos cobrás el salario como hoy al laburante, cobra el salario en una ventanilla y por la otra se le va en AFIP. Y las leyes laborales son leyes laborales que son amigables con la creación de empleo, en lugar de lo que pasa acá. Con esto termino. Sí. En Argentina las leyes laborales, y aclaro, tiene que haber sindicalistas, y muchos sindicalistas y muchos sindicatos tiene que haber. Ahora, las leyes laborales que tenemos han generado 5 millones de trabajadores negros. ¿Vos sabés lo que es un trabajador en negro? Sí, claro. Un tipo que no cobra ni jubilación, no tiene seguro médico, Aguinaldo, no cobra, nada. no tiene retena. 5 millones así, Ahora ahí estamos en comunicación con la marcha. Una marcha que la verdad que en el medio de esta pandemia me parece un delirio, que la gente se junte. La verdad es que se junten porque no mantienen distancia social, nada. Ezequiel, ¿estás ahí? ¿Ahora me escuchás? Augusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos y para todos. ¿Me escuchás ahí? Sí, perfectamente. Contame un poco cómo es la situación ahí en el obelisco. Sí, un poco. Recién me preguntabas una marcha en apoyo a Vicentín. Acá hay un poco de todo. Esta marcha que está organizada para las 4 de la tarde, que salían de diferentes puntos de la capital, obviamente algunos del Congreso, otros de la Avenida Carlos 9 de Chile, pero que el punto final... No se escucha, chicos, bien. Estamos instalados ahora. No lo escucho bien. A ver, chequémoslo, por favor. A ver, no sé si me estás hablando, obviamente, cuidate, alejate, o yo no lo escucho bien aquí por retorno. ¿Ustedes lo escuchan bien, chicos? No se escucha bien, Lo escucho mal. A ver, no sé si es por el barbijo pero no te logro... No, ahí lo bajé un poquito el barbijo, no me escuchás bien ahí, barbijo. Ahí te escucho un poquito mejor. Perfecto, te decía, acá la manifestación del punto final era la 9 de julio, y el punto central del obelisco de diferentes puntos de la capital se reunieron para unirse un poco en reclamo a lo que es el reclamo y apoyo a Vicentín y otro obviamente la marcha de cuarentena, la gente que se va juntando, habrá entre 450 personas. Esto es una locura, José Luis. Aquí en la 9 de julio. Como problema, obviamente, lo que decía recién también, ¿no? No hay distanciamiento social, muchos que están sin barbijo, y el reclamo principal, obviamente, es la baja de la cuarentena, y en algunos puntos lo que se escucha en cuanto a los cantos es en contra al gobierno. Se va juntando gente cada día a poco, pero bueno, el llamado de atención, ¿no? Porque si vos estás observando, esta gente que se está juntando acá, están una al lado de la otra. Tremendo ese. A ver, la verdad es que a mí me encanta la democracia, por supuesto, me encanta que la gente se exprese libremente, pero no esto. Hoy podemos tener manifestaciones dentro de los balcones, podemos hacer algún tipo de manifestaciones en redes sociales, por supuesto. Digo, pero esto no, esto sí que es una estupidez.
como digo, estamos pensando qué actividad se podría sumar al aparato productivo, pero esto la verdad es que no tiene ningún tipo de gollete, sinceramente, y no es apoyar la expresión popular, que está en todo su derecho, sino el juntar gente en este marco de pandemia no tiene ningún tipo de sentido. Voy cerrando con José Luis, pero hay un tema que no quiero dejar pasar, que es en qué estado está la posibilidad de tener un acuerdo con la deuda y con los bonistas y acreedores de la deuda argentina. Mirá, ya estamos en la 5ª postergación, ¿no? No sé, la verdad que pronosticar si vamos a cerrar con la deuda o no es frotar la lámpara. La verdad que no tengo la menor idea que va a hacer el gobierno. Es una decisión muy política. Ojalá que no... A ver, hoy Argentina está en default, porque el día que tenía que pagar no pagó. Ahora estamos tratando de salir del default en esta nueva negociación que se abrió después del default. Hubiera sido ideal evitar el default y que la negociación, estas 5 postergaciones, se realizaran antes del default. Ojalá que cerremos sería y que, justo no, decir y que el salgamos default, del default. Sería justo decir que el default, inclusive hubo un default en pesos, una cosa rarísima. ¿Te El acuerdas año del pasado en pesos y este año en la de dólares, digo, legislación local y extranjera. Digo, ¿es justo decir que venimos en default desde el año pasado? Sí, claro. Es más, yo diría, Argentina es de los países que más defaultea la deuda en el planeta. Hay pocos países que han defaulteado la deuda tantas veces en tan poco tiempo como nosotros. Ahora, técnicamente, para hacerlo lo más llano y que se pueda entender, supuestamente sobre la lámina de 100, para explicarle a las personas, nuestra oferta, la de Argentina, es 49,5, 49 y pico. Y el pedido sería llegar a 55. ¿Es imposible esa diferencia? ¿Es muchísimo dinero? No, esa es. Pero hay un tema que ha trabado la negociación, que está por encima de la diferencia de los dólares, de 52,55, 52,54, que es la legislación frente a litigios futuros. Hay un grupo de acreedores que quiere hacer más fuerte la legislación extranjera para litigar el día de mañana si Argentina incumpliera. Estos son los costos de incumplir tanto, ¿viste? Ahora, para que la gente lo entienda, porque el político, ¿viste?, le miente mucho a la gente con un tema que parece complicado, es vos tenés tu comercio y fiás. Le fiás, das crédito para que te compre el cliente. Y Argentina es el cliente que a la larga no te paga nunca. O te paga por demás por las crisis que tiene. Pero generalmente no te paga. Entonces, aquel que se opone al pago de la deuda, ¿viste?, yo te diría, date vuelta y ponete vos como acreedor, fiarle al cliente que no te paga. Más allá, que hay una cosa importante para decir, que es que casi todos los políticos son verdaderos caraduras con las cosas que dicen sobre la deuda. ¿Vos sabías, Augusto, que la deuda pública se sanciona todos los años en el Congreso? Sí, claro. Cuando se sanciona el presupuesto. O sea, los mismos tipos que viven rasgándose la vestidura que la deuda no se puede pagar, son los mismos que la sancionaron algunos años antes en el Congreso, cuando se sanciona la ley de presupuesto. No le da la cara. Sí, se contempla, por supuesto, en la ley de presupuesto. Claro. Te agradezco mucho. Por nada, un todo este placer. tiempo, Gracias por venir. Atención, dale.